El día que yo creé la mesa redonda de los Reyes del Perreo, había un personaje que ya estaba en el local y él fue el que trajo la mesa. Porque ese pana mío que está ahí se llama Alejandro Magno. El mío nació en una ciudad que se llama Pela, en Macedonia, y así mismo como el nombre de esa ciudad, el mío nació para darle pela a todo el mundo. El mío era hijo de Filipo de Macedonia, que era el rey en ese momento, y ese loco fue el que convirtió a Macedonia en la potencia mundial de Europa. El tipo, a base de tácticas de guerra, convirtió a Macedonia en la máxima, y él estaba puesto para darle problema a los persas, pero le nació un carajito. Y ese carajito era nada más y nada menos que Alejandro de Macedonia. En ese tiempo te ponían de apellido de donde tú naciste. Tú eras María de Venezuela, tú eras Luis de Colombia, tú eras Vishnu de la India también, cualquiera de esa vaina. Lo de Magno es un apodo. Magno significa grande. En inglés él se llama Alexander the Great o Alejandro el Grande, y Magno es grande, es la misma vaina. Se decía que Alejandro era descendiente de Aquiles por parte de su mamá y de Hércules por parte de su papá. No sabemos si su papá de verdad era descendiente de Hércules, pero sí sabemos que el loco era el fuerte. El tipo parecía hasta primo de Omega. Él dijo, ese muchacho hay que criarlo bien y hay que darle de todo. Él contrató los mejores profesores en todo. Uno de esos profesores era el patrón Aristóteles. O sea, él buscó lo mejor de lo mejor para cada uno. Eso es como que tu papá ahora agarre y diga, mira, a ti te va a enseñar a pelear Ilia Tupuria, Bill Gates te va a enseñar vaina de computadora, y los domingos tú vas a coger clase con Warren Buffett de economía. El carajito vino con toda la estadística maxiada de fábrica. Una de sus primeras hazañas fue cuando él tenía como 12 años. Había un caballo loquísimo. El caballo estaba desacatado, piquiliquiloqui, y nadie podía domar. Filipo estaba negado a mangar ese caballo porque nadie podía cenar con eso. Pero Alejandro se dio cuenta que lo que pasaba era que el caballo le tenía miedo a su sombra. El loco lo volteó a dirección del sol y después lo domó y lo montó. Todo el mundo se quedó sorprendido. Ahí fue cuando Filipo le dijo, mi loco, este reino es muy chiquito para ti, tú tienes que buscarte otro, y el loco se lo tomó a pecho. Él empezó a ir a los pleitos y el loco metía mano, pero cuando él tenía como 20 años a su papá lo desinstalaron. Había un par de gente vivir en el reino y le hicieron una diligencia a su papá, pero Alejandro no era bruto. Él fue chin a chin buscando quiénes eran los culpables y lo convirtió en un recuerdo. Además de que había un par de ciudades rebeladas y él había una ciudad que se llamaba Tebas que estaba negada a rendirse, y él fue y le dijo, ¿cómo es que se llaman ustedes, Tebas? Pues te vas a extinguir. El loco no dejó ni un blo parado. Ahí no quedó nada, ceniza. El loco prendió esa ciudad como que era una juca y preguntó qué es lo que es, ¿sigo o se va todo el mundo a poner del lado mío? Y ahí fue que Grecia dijo, no, no, el loco que resuelva. El único tigre que no le cogió nunca a ese Alejandro fue Diógenes el perro, que una vez ellos dos se encontraron y Alejandro le dijo, mi loco, ¿qué tú quieres que yo te dé? ¿Un cargo en el gobierno? ¿Qué es lo que? Y Diógenes le respondió, mi loco, yo lo que quiero es que usted se mueva del sol, que yo me estoy bronceando, la figura, usted no me está viendo, muévase de ahí por favor y ya, eso es lo único que usted tiene que hacer. El loco de Alejandro quedó tan impresionado con esa vaina que él dijo que si él no fuera Alejandro, él le gustaría ser Diógenes. Y si ustedes no lo han visto, ya yo le hice un video a Diógenes, tírenselo. Todo el mundo se tranquilizó y empezó a hacerle caso por la buena. Imagínate, si él lo pide así educadamente, ¿cómo le vamos a decir que? El loco se sentó en su trono y le dio para cumplir el sueño de su papá. Él iba a dar problema a los persas. Él parece que aprendió bien de Aristóteles, de metafísica, porque el loco empezó a darle problemas existenciales a todo el mundo. En el 334 antes del Nazareno, el loco arrancó su campaña y cruzó el río y empezó a darle problemas a chin a los persas. Eso fue hasta que en el año 333 antes del Nazareno, él se encontró con el coro de Darío de frente. Darío III era el rey de los persas. Tengan en cuenta que después de que el Nazareno nació, se dividió en dos historias. Entonces los años que están antes del Nazareno se cuentan en descenso. Por eso yo dije 334 ahorita y ahora estamos en el 333. Alejandro sabía que los ejércitos no son nada sin su líder, y él tenía una estrategia que él se metía frontal en los pleitos a buscar los líderes para desinstalar. Como Darío se dio cuenta que Alejandro lo estaba buscando para dejarlo como un kipe sin cabeza y él estaba perdiendo ese bobo, él decidió retirarse de esa batalla. El loco de Darío salió corriendo y eso empezó a ponerle como duda a su ejército, porque si ellos eran los persas y eran los más fuertes y tuvieron que embalarse de Alejandro, eso quiere decir que Alejandro era un problema. En ese camino había una islita que se llamaba Tiro, que era una fortaleza y no había forma de meterse de frente. Así que Alejandro aplicó las tácticas de guerra. El loco mandó a los soldados suyos a construir un dique y los soldados tiraron piedra y tronco hasta que hicieron un puente cerca de la isla. Y Alejandro montó dos torretas y le hizo un asedio. Él estuvo asediando esa isla por un par de meses hasta que los tigres se rindieron, y todavía hoy en día
la isla tan unida por el dique que Alejandro construyó. El loco llegó con un poema y dijo: impenetrable dique es la isla de Tiro, pero ¿qué pasa si yo construyo un dique y par de piedra le tiro? Alejandro siguió bajando en el mapa y conquistando hasta que él llegó a Egipto, y ahí él liberó ese territorio del control persa y fundó la ciudad de Alejandría. Tú sabes que él tenía que ponerle su nombre a esa ciudad porque, ven acá, el mejor él tiene que darse su payola. Hay un dato que hay que saber, que no era la única Alejandría, habían varias, pero esa era la principal. Alejandro se volvió el faraón y después visitó la ciudad de Sigua, donde estaba el ChatGPT de esa época, que era el oráculo de Amón. Cuando él fue donde el oráculo para que le dijeran su profecía, el oráculo le dijo que sí, que era verdad, que él era de origen divino. Yo creo que ese oráculo era un poquito asustado, déjame decir. Sí, 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 mi papá, usted es la máxima, la para, usted viene de la galaxia para allá, de la Vía Láctea, lo trajeron. Claro que sí que él va a decir eso porque ahorita lo convertían en un kebab, al loco. Una vaina importante de decir era que a Alejandro no le gustaba imponer su creencia ni nada, ni su religión ni a nadie. Él llegó a Egipto y le dijo: sigan creyendo en su gato y su chivo, a mí no me importa. Ustedes lo que tienen que pagar su impuesto temprano y me le dan agua y sándwiches a los soldados cuando vengan aquí, me lo atienden, masaje y de todo, y no va a haber problema. Alejandro siguió su campaña para convertirse en el todo global y se metió para Mesopotamia y tuvo un pleito de nuevo con Darío en la ciudad de Gaugamela. Darío bajó con un ejército grandísimo, altillado, con vaina de hacer piercing, pero volvió a perder ese pleito. Ya a este punto él le tocaba algo del testamento de Alejandro porque ese era su hijo. El loco asustado volvió a salir corriendo del pleito. Ahí conquistó Alejandro la capital del imperio persa y ahí fue que de verdad que el ejército empezó a desboronarse, porque el capitán de Darío se llamaba Besos y él agarró y le hizo su diligencia y después se cambió el nombre de Cartajerjes y se volvió el jefe del ejército. Besos llegó y le dijo a Darío: ¿tú sabes qué rima con beso? El que te atravieso. Que imagínate cómo tú vas a comandar respeto si en par de los pleitos que tú tuviste, tú terminaste embalándote. Alejandro no le gustó esa vaina y le dio una carrera a Besos. Más para adelante lo agarró y lo sacó del servidor. Después de eso él se puso un título nuevo que era Sahan Sa, que significaba rey de reyes en persa. Le empezó día a día a adoptar más costumbres de las que tenían los persas. Incluso mandó a que todo el que lo fuera a saludar tenía que arrodillarse y besarle la mano como los persas hacían. Tú sabes que el loco andaba crecido, tú no oyes de que Sahan Sa, el rey de reyes. Más para adelante el loco llegó para la India. En ese momento él tenía un par de problemas internos porque había un par de soldados que estaban quillados porque él estaba adoptando demasiada doctrina persa y estaba poniendo persa en cargo, en posiciones, le estaba dando cargo en el gobierno. En el tiempo que él estaba para la India tuvo una de las batallas más fuertes de su carrera, que fue contra el rey Poro. El rey bajó hasta con montura épica, tenía elefante y de todo con armadura. El rey Poro peleó tan duro que después de ese pleito Alejandro hasta un cargo le dio en su gobierno, y en ese pleito fue donde Bucéfalo pasó a ser un recuerdo. F en el Chapo, el Bucéfalo. Alejandro quería seguir peleando y conquistando, pero los soldados estaban cansados y se negaron a seguir avanzando. Los soldados le dijeron: patrón, mire, oiga que lo que, baraje ese pleito, aquí tenemos hambre, estamos cansados, hay pila de gente abobiado, además usted no ha pagado los bonos, no vamos a pelear para allá. Loco tuvo que barajar su campaña por un rato, pero después de eso un panadel que se llamaba Hefestión, que era su mejor amigo, salió del servidor. Algunos escritos dicen que Alejandro estaba tan de luto que había una tribu cercana que estaba como negado a trabajar con él, y él fue y prendió a todo el mundo en candela. Y todo eso fue porque su pana salió de circulación, además de que él le hizo un entierro que nada más se lo hacían como a los reyes. Después de eso se fue a vivir un rato para Babilonia y construyó varios monumentos. Él pensaba reanudar su campaña, pero lamentablemente al loco mío le dio una chikungunya rara y se le acabó la suscripción premium del servidor cuando él tenía como 32 años. En junio del 323 antes del Nazareno, no se sabe qué fue lo que le pasó. Mucha gente dice que lo mandaron a sacar del servidor y le dieron una sustancia rara, o que le picó un mosquito, nadie sabe bien qué lo que. Pues sí se sabe que el loco le dio una enfermedad que quedó sequecito. Antes de salir del servidor, supuestamente le preguntaron a quién él dejaba el reino, y él dijo una palabra que significa crateiro. Eso significa al más fuerte, pero ahí se armó un lío porque hay un amigo de él que se llamaba Cratero, entonces nadie sabía si él había dicho Cratero o Cratero o el más fuerte, y se armó un bobo y todo el mundo empezó a dividirse el ejército como quería. Se armó un lío de apaga y vámonos, incluso mandaron a sacar del servidor a la mamá y a la esposa de Alejandro, para que no quedara nadie de que pudiera reclamar. Después el rey Ptolomeo se liquidó con el cuerpo de Alejandro porque, según la profecía, donde enterraran a Alejandro, esa tierra iba a ser bendecida forever and ever.